Mari, ¿me escucha? Listo. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo día de Congreso Internacional Virtual sobre técnicas más eficientes para la producción de hortalizas en espacios protegidos. Recordarles de que este congreso tiene como objetivo generar diálogo entre expertos, productores y técnicos sobre producción de hortalizas en espacios protegidos desarrollados por países como Venezuela, Argentina y Nicaragua. Saludar a los más de 20 telecentros que tenemos conectados en todo nuestro país, entre los cuales están Estelí, Jinotega, San Rafael del Norte, Matagalpa, CDT Hugo Chávez, CDT Campos Azules, CDT Fidel Castro Ruz, Mazatepe, Nandaime, Jinotepe, Ciudad Sandino, Matiare, Managua, Tipitapa, San Francisco Libre, La Paz Centro, Nagarote, León y Chinandega. Por supuesto, también saludar a nuestra audiencia en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, Inta Nicaragua, asimismo a todas las personas que nos están viendo desde Venezuela y a nuestros productores que están en cada uno de nuestros telecentros acompañados de nuestros técnicos. Vamos a tener la mañana de hoy dos ponencias muy importantes, ¿verdad? La primera va a ser a cargo del señor Juan Carlos Suárez, él es coordinador de la Fundación Ciara Táchira de Venezuela y posteriormente de nuestro especialista nicaragüense, él el ingeniero Roberto Cruz, él trabaja en la empresa Agrológico. Entonces vamos a dar inicio primeramente con el compañero de Venezuela, darle la bienvenida. Muy buenos días, compañero Juan Carlos, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Me escucha bien? Sí, muy buenos días. ¿Ustedes también me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Un poquito bajo, pero lo Perfecto. escuchamos. Quería antes eh, ver si todos tienen, si se podría proyectarle la información que les quiero compartir, si las tienen a mano. Sí, sí, vamos a poner a continuación su presentación para que usted prosiga a hacer su exposición. Perfecto. Le vamos a pedir, compañero, de que hable un poquito fuerte porque se escucha bastante bajo su audio. Entonces vamos a pedirle que alce un poquito la voz. Gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días y buenas tardes para todos. Quería compartir hoy parte de la experiencia que tenemos aquí en Venezuela y también, pues bueno, vamos a hacer referencia de algunas experiencias desde otras latitudes. Bueno, la presentación o la información está referida, como ustedes observan, a la producción hortícola bajo sistemas protegidos. Es como quería iniciar haciendo referencia a la localidad de la cual estoy yo ubicado aquí en, en Venezuela. Eh, yo estoy, nosotros estamos aquí ubicados en el estado Táchira. Para que tengan referencia, es un estado que comprende la región andina de Venezuela. Nosotros somos el estado mayor productor de hortalizas de Venezuela. Actualmente, aquí en Venezuela, sustentamos al país con un 40%, 45% de las hortalizas que se consumen en el país salen de aquí, de mi estado Táchira. De allí la importancia de implementar nuevas tecnologías, en este caso estos tipos de sistemas, para poder optimizar los sistemas productivos en cuanto a rendimiento, en cuanto a factores económicos y a suplir la demanda que se tiene y necesidades que tiene el propio país. Vamos a ir avanzando en la siguiente. Bueno, yo quería, antes de hacer referencia a lo meramente técnico, ¿sí?
en cuanto a la producción como tal, a la importancia en desarrollar los sistemas productivos, en este caso protegidos. En cuanto a las casas de cultivo, quiero hacer referencia a la propia infraestructura, ¿sí? Como ustedes pueden observar allí en la presentación, me disculpan por lo cargada, porque el objetivo también de la información que está allí es para que luego se revise con más calma, se pueda investigar un poco más sobre estos sistemas que vienen a responder al top de la tecnología a nivel mundial en cuanto a sistemas productivos, en este caso vegetales, ¿no? Bueno, durante la presentación ustedes van a observar, allí monté imágenes en donde nosotros observamos diferentes estructuras que vienen a adaptarse a las condiciones de las cuales se van a implementar estos sistemas. Eso van, como hacemos referencia aquí en esta lámina, en función de la capacidad, la temperatura, la humedad que se quieran implementar. Es bien importante considerar en el momento lo que responde a la ubicación geográfica en la cual nosotros vamos a desarrollar estos sistemas. ¿Por qué? Porque allí nos va a generar o bien sea una limitante o nos va a orientar a nosotros tener éxito en cuanto a estos sistemas productivos, ¿sí? No es igual desarrollar estos sistemas productivos en las zonas templadas que de por sí, generalmente, inicialmente desarrollándose allá en esas latitudes, para luego ir desarrollándose ya en la zona más, vamos a llamarlo Sudamérica, Latinoamérica, para poder nosotros simular en función de los sistemas que se vienen desarrollando allá en esa latitud, aquí en nuestra región. Es bien importante considerar los metros sobre el nivel del mar, la constante solar. Se dice que en un invernadero inciden en zonas tropicales casi 2 calorías por centímetro cuadrado. Este dato es bien importante, ¿por qué? Porque esto nos va a llevar a nosotros a planificar y ver hasta qué punto es eficiente este sistema en la localidad que nosotros vayamos a implementar. En cuanto a la infraestructura, si me... Nada, se cayó, estaba en... Se cae.
me escuchan? Por Hola. aquí escuchamos ¿Sí me con escuchan? bastante fuerza tu audio, compañero Juan. Y lo escuchamos, pero de pronto como que se interrumpe. Hola. Hola, tengo la conexión muy débil, por favor Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahorita sí. Le vamos a sugerir que a lo Voy mejor nuevamente bien. quite su cámara para poder tener mejor conexión y solo nos quedamos con la presentación y su audio, por supuesto. Perfecto, Ok. perfecto. Ya voy a desactivar. De pronto y funciona. Gracias. Ok. Continuamos. Por supuesto, podemos continuar. Sí, gracias. Me disculpan si no se da la continuidad de la presentación, es por el tema de que tengo muy baja conexión, la conexión muy débil, perdón. Entonces por esto no es fluida la comunicación y me disculpo por favor por esto. Hemos tenido muchas limitantes con el tema del internet, entonces bueno, por favor me disculpan, pero yo voy a ir avanzando. Me disculpan si voy también un poquito rápido, es para aprovechar los momentos que tengo buena señal. Continúo. ¿Me escuchan? Sí, puede continuar, compañero. Adelante. Perfecto. Entonces, comentar. Por favor, avanza en la otra lámina. Bueno, perfecto. Les quería hacer respecto a a las características, las casas de vegetación, de los llamados también invernaderos, ¿por qué se le da esta condición? O es importante conocer el concepto. Se genera el propio efecto invernadero que viene a hacer referencia a este sistema productivo. Es importante los sistemas construir para poderlo adaptar al sitio donde se va a desarrollar el sistema. Es importante considerar la apertura cenital que viene a responder a la parte superior, que viene a ser el espacio libre entre el techo y techo de la parte superior del invernadero, la cual va a permitir evacuar el aire caliente. Es bien importante considerar estas características para nosotros poder mantener las temperaturas adecuadas, ideales, que requieren nuestros sistemas productivos vegetales. Mire, hay una información bien importante que se debe conocer. En el mundo la mayor cantidad, ¿sí?, de sistemas protegidos bajo techo, o mejor dicho, de sistemas bajo techo, de sistemas protegidos, casas de cultivo, las tenemos en Europa, específicamente en Almería, es una provincia allá de España, en donde hay una superficie bastante amplia sobre casas de cultivo allá en esa región. Los países con mayor superficie de sistemas protegidos en el mundo son Almería y China. Esos son los países en donde se concentra la mayor cantidad. Considerar
importante considerar de que no es probable de que una casa de cultivo mida más de 100 metros de largo, 33 metros de ancho. ¿Por qué? Porque eso va a generar condiciones, dificultar al momento de controlar las propias condiciones que nosotros queremos cumplir para poder desarrollar estos sistemas productivos, ¿sí? Es bien importante, como les digo, de que estos sistemas en donde el aire frío entra por canales de esta infraestructura, luego el aire cuando se condensa sube y va a calentarse y va a liberar estructuras cenitales de estos sistemas, ¿sí? Por favor, ahora la lámina. La siguiente, por favor. Avancemos a la siguiente. Bueno, donde ustedes pueden observar, existen tres secciones, vamos a llamarlo así, o tres módulos, ¿sí? De los cuales allí podemos nosotros observar un ejemplo en donde el movimiento del aire dentro del invernadero de estas tres naves, se observa que en la nave central se calienta más que en las naves laterales. ¿Por qué? Porque el aire cuando entra, el aire frío cuando entra por las paredes de la casa de cultivo, ¿sí? Ella se va a condensar y luego el aire caliente va a estar en la parte superior para luego poder salir. Entonces, la nave que está en el centro, ¿Nos escuchan? Compañero Juan, ¿nos escucha? Adelante. Compañero Juan, ¿nos escucha? Adelante, compañero Juan.
Compañero Juan Carlos, si nos escucha, tal vez nos puede dejar un chat aquí a través de la plataforma. Si no, entonces vamos a tener que detener la presentación del compañero por problemas técnicos, ¿verdad? Lastimosamente vamos a tener que detenerla aquí y vamos a pedirle al compañero Roberto Cruz, quien es especialista en agrológico, que empecemos con su presentación. ¿Me escucha, Roberto Cruz? Sí, claro que sí, así lo escucho. Bienvenido, ingeniero. Un gusto tenerlo por Gracias. acá la mañana de hoy. Por problemas técnicos, ¿verdad? Lastimosamente vamos a tener que cancelar aquí al colega. Vamos a tratar de reintegrarlo en el Congreso porque seguramente va a poder volver a entrar. Así que para no perder ahorita tiempo por lo que estamos en vivo en nuestras plataformas en línea, entonces vamos a seguir con su presentación. Claro que sí. Continuación. Necesito por favor que me bienvenido. permitan compartir pantalla. Claro que sí. Ahorita le vamos a dar el rol y darle las gracias, ¿verdad? Por estar con nosotros la mañana de hoy. Bienvenido y esperamos, ¿verdad? Seguramente que todos los conocimientos que nos trae el día de hoy van a ser de muchísima utilidad para todos nuestros productores, inclusive también para nuestros técnicos y para nosotros enriquecer nuestro trabajo de día a día. ¿Ya podemos ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación? Sí, ya la podemos ver. Ok, excelente. Solamente le vamos a pedir que la ponga en modo de presentación y listo. Claro que sí. Buenos días, señora. Hay una barrita, disculpe, hay una barrita debajo que dice Zoom, está compartiendo tu pantalla y le vamos a dar en ocultar. Ok, correcto. Listo. Muchas gracias. ¿Puedo comenzar? Ustedes me indican. Por supuesto, adelante. Gracias. Buenos días, señoras, señores. Un gusto. Mi nombre es Roberto Cruz. Soy especialista en diseño e instalación de sistemas de riego. Trabajo para la empresa Agrológico, la cual tiene 10 años en el mercado nicaragüense, ¿verdad? Nosotros nos especializamos en la instalación y diseño de sistemas de riego, invernaderos, casas mallas, tenemos líneas de control de plaga, semillas, una línea de foliares y equipos de medición. El tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser tecnología eficiente de riego para control o para producción de cultivos en estructuras protegidas. Los objetivos importantes de esta charla van a ser, uno, describir los tipos de estructuras que se utilizan en la actualidad en Nicaragua, ¿verdad? Las ventajas del uso de este tipo de estructuras con sistemas de riego y dar a conocer el manejo eficiente del sistema de riego en este tipo de estructura. Inicialmente necesitamos conocer o saber qué es agricultura protegida. Cuando hablamos de agricultura protegida, este es un sistema de producción agrícola que se realiza bajo estructuras cerradas o semicerradas, y estas están cubiertas con materiales transparentes o semipermeables que permiten obtener condiciones artificiales de microclima. En Nicaragua actualmente trabajamos con diferentes opciones de estructuras protegidas. Desde las más sencillas, cuando hablamos de las más sencillas, estamos hablando de estructuras de macrotúneles. Estas, como pueden ver acá, están construidas de material local, es decir, madera, y arcos que pueden ser de tubería PVC, de tubería de hierro o específicamente totalmente de madera. Entonces, hay opciones con el tema de los macrotúneles, ¿verdad? El detalle con estas estructuras que son relativamente pequeñas. Cuando hablamos de pequeñas, son estructuras que tienen un ancho de 3 a 8 metros y la longitud va a depender
de las condiciones del terreno, de la longitud del terreno, pero más o menos se manejan esas condiciones de las estructuras macrotúneles. Estas pueden ser cubiertas con malla antiáfidos o malla agril, ¿verdad? En cualquiera de esas dos opciones. Pero, perdón, actualmente lo que estamos utilizando para este tipo de estructuras es la malla antiáfido. La malla antiáfido es un material de nylon de 50 mesh. Las características de la malla son 50 mesh, quiere decir que una pulgada cuadrada tiene 50 orificios para el paso del aire en la estructura, ¿verdad? Cuando hablamos de las casas mayas, son estructuras mucho más robustas. Estas son estructuras que vienen diseñadas ya con material más técnico. Cuando hablamos de material técnico, quiere decir que son estructuras con tubería HG y está cubierta totalmente de malla antivirus. La condicionante de las casas mayas es que el paso del agua es permitido por todos lados. ¿Qué significa eso? Que el techo, como lleva malla antivirus, no evita el paso del agua en su totalidad. Es un sistema semipermeable, podemos decirlo así. En el caso de los invernaderos, ya son estructuras mucho más especializadas. Estas tienen malla antiáfidos o antivirus en los costados y la parte del techo está construida de plástico UV. El plástico UV es un material especialmente para este tipo de estructuras que lo que hace es hacer una reflexión de la luz solar, ¿verdad? De los rayos UV para tener una difusión más homogénea dentro de la estructura. ¿Qué sucede con este tipo de estructura? Que el manejo tiende a ser mucho más delicado, podemos decirlo así, ya que las temperaturas pueden aumentar hasta 4 grados de la temperatura ambiental. En el caso de las casas sombra, estas son estructuras que se utilizan específicamente para germinación. Esas las podemos utilizar para germinación de plantas forestales, plantas ornamentales, cacao, café, diferentes tipos de cultivos perennes. Especialmente se utilizan para germinación. Entonces nosotros nos vamos a centrar o a focalizar en estas 3 estructuras principales: los macrotúneles, las casas mayas y los invernaderos, porque es a través de ellos que nosotros podemos producir o podemos cultivar, ¿verdad? Hortalizas específicamente. Y uno se hace la pregunta, ¿qué ventaja competitiva se obtiene al utilizar riego y estructuras protegidas? Acá vamos a comentarle cuatro ventajas competitivas. Uno es maximizar los recursos. Cuando se utiliza agricultura protegida y se utiliza sistema de riego, lo que se busca es un uso eficiente del agua. Cuando utilizamos el agua utilizada dentro de las estructuras tiende a ser más eficiente por el hecho de que estamos llevando específicamente el agua a un área relativamente pequeña y lo estamos mezclando con los fertilizantes edáficos y foliares. La segunda ventaja competitiva es un mejor control de plagas y enfermedades. Recuerdan que la estructura es un ambiente aislado. Lo que estamos tratando de hacer dentro de la estructura es aislar el cultivo de vectores o insectos vectores, ¿verdad? De plagas y enfermedades. Entonces, cuando tenemos una buena hermeticidad de la estructura, bajamos las aplicaciones de agroquímicos para el control. La tercera ventaja competitiva tiende a ser que, aunque son estructuras relativamente pequeñas, tienen una mayor producción, ¿verdad? En menos área. También podemos mejorar los tiempos de cosecha utilizando variedades indeterminadas, híbridas. Estas variedades son de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? Que si en campo nosotros utilizamos variedades de cosecha que pueden dilatar o durar 4 meses, en las estructuras protegidas podemos dilatar hasta 8 meses en producción.
dándole el adecuado mantenimiento agronómico, ¿verdad? Con respecto a la fertilización y nutrientes y agua. Y la cuarta ventaja son los productos, que son productos, ¿verdad? Cuando cosechamos bajo estructuras protegidas, son productos de mayor calidad, tienden a ser productos de mayor tamaño y por ende mejor precio. Esto nos ayuda a obtener mejores ganancias en el mercado. Ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de riego eficiente utilizar bajo estructuras protegidas? Hay tres tipos de riegos que podemos manejar. El más adecuado para llevar el agua a la planta es el riego por goteo. ¿Por qué? Porque el riego por goteo proporciona el agua y el fertilizante directamente al lado de la planta y lo hace a través de un sistema de baja presión. Esto lo podemos trabajar, si se desea, a través de tanques de almacenamiento con una altura específica o se puede utilizar también equipos de bombeo de baja presión. Acá tenemos un ejemplo de los diferentes modelos, ¿verdad? Esta de acá es una cinta de goteo que viene con emisores ya diseñados de fábrica cada 10 centímetros. Entonces, con este tipo de cinta lo que hacemos es formar una franja húmeda, a lo largo del surco. En el caso del riego por goteo con goteros de botón, si ustedes pueden ver acá, las plantas de tomate están en bolsa o macetera. Entonces, en este caso, nosotros le colocamos un gotero, 1 a 2 goteros por planta. Y específicamente el agua va a caer al pie de la planta para proporcionar el agua y los nutrientes. En las estructuras de casas mayas, el sistema de riego que más utilizado es el riego por goteo, ya que este se adecúa a los diferentes cultivos, tanto hortalizas como chiltoma, lechuga, tomate, chile jalapeño y diferentes hortalizas, ¿verdad?, en el mercado nicaragüense. La casa maya tiene la bondad, ¿verdad?, que su sistema de aireación es relativamente bueno. Es decir, que como está construido en su totalidad con malla antiáfidos, esta tiende a tener una mejor aireación dentro de la estructura. En este caso, muy pocas veces necesitamos utilizar un sistema de nebulización para bajar la temperatura. Un punto importante es que tenemos que conocer las zonas, ¿verdad?, donde vamos a colocar este tipo de estructuras para el diseño específicamente de ellas, ya que en zonas del Pacífico Centro la estructura tiene que ser mucho más alta, ¿verdad?, por el tema de que esta zona es mucho más caliente. En la zona norte del país, que son zonas más frescas en lo que respecta a Matagalpa, Jinotega, Estelí, las estructuras pueden ser relativamente promedio, ¿verdad? Por cuando hablamos de promedio es que la altura al borde puede ser de 3.5 a 4 metros y en la parte del centro hasta 5 metros. Esto se diseña más o menos como una carpa de circo, ¿verdad? Luego tenemos la apertura o la entrada secundaria, ¿verdad? Que es acá donde nosotros necesitamos eliminar todas las impurezas de nuestro cuerpo antes de entrar a la estructura, ya que así evitamos llevar insectos y alguna plaga, algunas esporas que puedan pegarse en cultivo. Punto importante también es que a través de estas estructuras se puede instalar o se puede sembrar al suelo desnudo o con plástico mulch. El plástico mulch es un material que se utiliza específicamente o mayormente en hortalizas para mejorar el tema de la nutrición. Además de eso, este nos evita la creación de maleza cerca del banco, ¿verdad? O del pie de la planta. Entonces, nos evitamos un control excesivo de maleza. Nos ayuda a mejorar la humedad en el suelo y crea un microclima dentro del plástico
que ayuda a que la planta pueda absorber mejor los nutrientes. Cuando hablamos de estructuras de invernaderos, estas están diseñadas, como le dije anteriormente, por malla antiáfidos en los costados y en el techo tienen plástico UV. Esta característica es específicamente buena para zonas heladas como Jinotega y Estelí. Entonces, el diseño de la estructura va específicamente acorde a las necesidades del cliente. Pueden ser estructuras de 8, 10, 20 metros de ancho por el largo que necesite, ¿verdad? En diferentes naves, como se ven en la imagen. Acá igual se pueden utilizar, se puede sembrar, ¿verdad? Dentro de la estructura a suelo desnudo o a través o con plástico mulch. ¿Cuál es la condicionante de este tipo de estructura? Que la temperatura tiende a elevarse mucho más que en las casas maya, ya que en la parte del techo el plástico UV capta mayor radiación solar y crea el microclima dentro de la estructura. Como lo dije anteriormente, este tipo de estructuras pueden llegar hasta elevar 4 grados dentro de la estructura mayor al que está fuera de la estructura. Es decir, si nosotros tenemos en la parte de afuera de la estructura 36 grados, podría llegar a crear hasta 40 grados. Por eso es un punto importante acá el tema de utilizar un sistema de enfriamiento, ¿verdad? Hay que conocer y saber ir adaptándose a las necesidades del cliente con respecto a este tipo de estructura, porque no todas y no todos los productores pueden manejar este tipo de estructura de manera inicial. Entonces, hay que ir avanzando en el tiempo con respecto a este tipo de estructura. ¿Qué es lo que se recomienda inicialmente? Iniciar con estructuras de macrotúneles y casas mayas, que tienden a ser un poquito menos tedioso el tema del control climático, y luego ir adaptándose cuando ya tengan mucha más experiencia al tema de las estructuras de invernadero. El segundo sistema de riego que se utiliza bajo estructuras protegidas es el sistema de microaspersión. Este consiste en aplicar el agua en forma de lluvia mediante dispositivos llamados microaspersores. Lo que hacemos acá es crear una franja húmeda total dentro de la estructura. Este tipo de riego está diseñado específicamente o mayormente para vivero y para plantas o para poder crear, desarrollar plantas de cacao, café, como les dije inicialmente, y frutales y forestales. El tercer sistema del que podemos hablar bajo estructuras protegidas es la nebulización. Este es un sistema que aplica el agua en forma de neblina y es utilizado mayormente para bajar la temperatura dentro de la estructura. Acá podemos ver en la parte izquierda, ¿verdad?, un invernadero a la cual se le instaló un sistema de riego por nebulización más una pantalla térmica. Esto ayuda a tener un mejor microclima dentro de la estructura. En el caso de la parte derecha, tenemos un sistema de nebulización que además de bajar temperatura, es utilizado como riego. Entonces, ahí la adaptabilidad va a depender de para qué vamos a utilizar la estructura de invernadero. Muchos que lo utilizan para producir dentro de la estructura, otros que lo utilizan para planes de germinación. ¿Qué cultivos podemos sembrar dentro de estas estructuras? Muchas variedades, mucha variedad. En este tipo de estructuras podemos utilizar todo lo que hortalizas, ¿verdad? Lechuga, chile, tomate, chiltoma, todo lo que tengamos, creamos, ¿verdad? Que acorde al mercado pueda ser suplido. Ese es un punto importante también, saber el nicho de mercado, ¿verdad?, al cual se va a ofrecer los productos que vamos a cultivar.
Entonces, acá tenemos una estructura, ¿verdad? En la cual tenemos sistema de riego por goteo con goteros de botón. En esta acá, igual un sistema de riego con goteros de botón, pero además tiene un sistema con goteros estaca. Si ustedes ven la diferencia, acá la manguera está en la parte superior de la bolsa. En este caso, la manguera y los goteros están en la parte inferior y va una manguera directamente a cada macetera. En el área de vivero, ¿verdad? Es una estructura de invernadero igual para germinación. Y en este caso utilizado para producción de xiltoma. Acá podremos ver un pequeño video de una construcción de una casa maya para cultivos de hortalizas. Ahora les voy a presentar un video de riego en microaspersión. Un sistema de nebulización, perdón. Este es sistema de nebulización en un macrotúnel, ¿verdad? Este fue en la zona de Masaya, Tisma. Como sabemos, es una zona donde las temperaturas son relativamente altas, entonces necesitamos bajar temperaturas dentro de esa estructura. Y acá tenemos igual un sistema de riego de nebulización para propagación, ¿verdad? Para riego y para bajar temperatura dentro de la estructura. Este es para un sistema para cultivo de café. Ahora, un punto importante de lo que veníamos a hablar es cómo llegar a tener un sistema de riego eficiente dentro de una estructura protegida. Necesitamos monitorear y controlar las diferentes variables que se utilizan dentro del proceso de riego. Estas variables son el agua suministrada, la presión de trabajo del sistema, la humedad presente en el suelo, los parámetros climáticos, tanto dentro como fuera de la estructura, e indirectamente también necesitamos conocer los parámetros nutricionales del cultivo, porque en base a eso nosotros podemos hacer la aplicación de fertilizante a través del sistema. Otro punto importante para poder manejar la eficiencia del sistema de riego es saber hasta dónde podemos llegar con la inversión en tecnología, ya que la eficiencia está directamente relacionada al manejo tecnológico del sistema, ya que, digamos, en este caso tenemos una estructura, ¿verdad?, de casa maya que está instalada con un sistema de riego por goteo y un tanque elevado a 4 metros de altura. Entonces, ¿cuál es la limitante con este tipo de sistema? Que la eficiencia no es más al 90%, ya que estamos limitados con la presión de trabajo del tanque, pero le podemos suministrar el agua y los nutrientes de manera adecuada al cultivo. Acá vemos opciones, ¿verdad? Con respecto al tipo de conexión, pueden ser a través de válvulas laterales dentro de la estructura, o podemos instalar una válvula PVC que va conectada luego a la manguera de goteo y podemos sectorizarla por bloques o por estructuras. La siguiente opción es la operación automática, que tiende a ser un sistema mucho más eficiente, ya que manejamos mucho más parámetros técnicos dentro de la estructura.
manejamos los parámetros de riego en tiempo, manejamos las presiones a través de válvulas hidráulicas, manejamos el clima a través de sensores, manejamos la humedad relativa igual a través de sensores. Entonces esto nos ayuda a tener un mejor control interno de los parámetros climáticos. Entonces la eficiencia de riego está directamente relacionada al nivel de inversión con respecto al tipo de estructura. Cuando hablamos de sistemas de riego, podemos tener dos opciones. Un sistema de riego, como lo vimos inicialmente, con un tanque, ¿verdad? A favor de la gravedad, y lo otro es un sistema de riego ya con un sistemita de riego por presión. Este va instalado con un equipo, ¿verdad? De bombeo y su sarta de descarga. Es importante manejar ciertos materiales de riego que se tienen que instalar al inicio del sistema. Uno de ellos es el medidor de caudal. Cuando queremos hacer un riego eficiente, necesitamos saber cuánto estamos regando. A través del medidor de caudal que nosotros obtenemos una lectura correcta y adecuada, ¿verdad?, de los volúmenes de agua que se están suministrando al sistema de riego. Otro punto importante es manejar el sistema de filtrado, porque el sistema de filtrado nos permite eliminar las impurezas que están contenidas en el agua de riego. Entre más sucia sea el agua, mayor problema podemos tener en la cinta de goteo con obturaciones. Es importante, en este caso, siempre utilizar un sistema de filtrado antes de llegar a las cintas de goteo. Y el otro punto importante es saber manejar la presión en el sistema de riego. El sistema de riego por goteo, a pesar de que es un sistema de baja presión, tiene una característica de necesitar al menos de 8 a 15 PSI para su buena eficiencia. Ya bajando de eso, la eficiencia del riego tiende a ser baja y no suministramos la misma cantidad de agua al cultivo. Control de presión. Es importante acá, ¿verdad?, como lo vimos inicialmente, un manejo adecuado de la presión del sistema de riego. Cuando estamos trabajando a través de equipos de bombeo, tenemos que saber con cuánta presión estamos llegando a la cinta de goteo. Por eso es importante medir a través del manómetro la presión tanto a la entrada como al inicio de la conexión de la cinta de goteo. Otro punto importante es saber que a través de un sistema presurizado podemos utilizar un sistema de inyección de fertilizante. En el caso de cuando se utiliza estructuras con tanques, ¿verdad?, de almacenamiento, la mezcla se tiene que hacer directamente a través del tanque. En el caso cuando utilizamos equipos de bombeos presurizados, tenemos la opción de utilizar inyectores de fertilizante que se instalan en la red principal, como este que vemos acá. Este es un inyector de fertilizante tipo Venturi. Otro punto importante que tenemos que conocer es la información técnica de la cinta de goteo. ¿Cuáles son esa información técnica? Uno, la presión inicial de trabajo. Segundo, es la presión máxima que puede soportar ese tipo de manguera. Y tercero, es el grosor de la misma. Como ustedes pueden ver acá, esta descripción nos explica el grosor de la manguera. Acá una manguera de 6 milésimas inicia su trabajo eficiente con 0.7 bar, que son aproximadamente 10 PSI, y su presión máxima de soporte, ¿verdad?, antes de dañarse o romperse, es de 1 bar aproximadamente, que eso tiende a ser 15 PSI. Cuando nosotros trabajamos con más de 15 PSI, estamos sobrepasando la presión máxima de trabajo y podemos dañar la cinta de goteo. En este caso son importantes conocer estas características técnicas: el grosor,
la presión de trabajo inicial y la presión máxima. Porque en base a eso nosotros vamos a determinar hasta con cuánta presión vamos a llegar a la cinta de goteo. Luego hacemos una verificación, ¿verdad? Con los caudales. Hay diferentes modelos con diferentes caudales. Tenemos desde 0.6 hasta 3.5 litros hora. Entonces, tenemos que saber, uno, el agua disponible, el agua que tenemos disponible, porque en base a eso nosotros necesitamos, o el productor calcula los volúmenes de agua que se le va a suministrar al cultivo y la capacidad de la fuente de agua. Lo otro es también los tiempos de riego. A través de estas características técnicas uno determina que el tiempo de riego que se le va a suministrar al cultivo, porque la hortaliza, a pesar, ¿verdad?, que son unos cultivos bastante bondadosos, necesitan buena humedad. Entonces, las láminas de agua para los cultivos en hortalizas tiende a ser desde 6 hasta 8 milímetros al día. Otro punto importante es el monitoreo y control de humedad en el suelo. Históricamente nosotros el control de humedad lo hemos hecho a través, agarramos un poco del suelo, ¿verdad?, ya humedecido, y lo tanteamos con la mano. Eso tiende a ser un control, digamos, a grosso modo, ¿verdad? Pero no tenemos una medición real. Nos podemos dar una idea de cómo está el comportamiento de la humedad, pero no es una medición realmente exacta. Entonces, en ese caso, lo que nosotros utilizamos son equipos de medición más tecnificados, como el tensiómetro de humedad. Este aparato lo que hace es medir la humedad disponible en el suelo a través de un vacuómetro, ¿verdad? Y este nos determina si la humedad disponible en el suelo, al pie de la planta, es admitida o puede ser utilizada por la planta. Hay unos parámetros técnicos, ¿verdad?, a través del cual a través del tensiómetro, uno puede determinar que ya el suelo está demasiado seco y se tiene que volver a regar, o se riega el día de hoy, se verifica el siguiente día cómo está la humedad y si está en el rango adecuado, se evita regar para crear un encharcamiento y problemas de hongo y enfermedad. Otro sistema o otro equipo de medición un poquito más tecnificado es el medidor de humedad llamado TDR 350 o 150. Estos son unos medidores portátiles que te miden, además de la humedad, la conductividad eléctrica y la temperatura en el suelo. Entonces, a través de estos equipos, nosotros podemos hacer un mapeo dentro de la estructura para ver el comportamiento. Aquí pueden ver, esta es una información técnica ya procesada dentro de un campo, ¿verdad? Un área se muestreó. Cada cierto metro se hace un muestreo, da una lectura y luego se procesa la información. ¿Qué nos dice esto? El color más oscuro indica que son las zonas donde hay mayor humedad. Y el color más claro son las zonas donde estamos con menos humedad. Ahí donde nosotros comenzamos a tomar decisiones mucho más certeras con el concepto de que sí estamos regando el tiempo adecuado para poder darle el agua necesaria al cultivo, o si nos estamos sobrepasando con el tiempo de riego. Otro punto importante para el monitoreo y control dentro y fuera de las estructuras son las estaciones meteorológicas. Estas nos ayudan a llevar un control de los parámetros climáticos en las estructuras, dentro y fuera de ellas. La estación meteorológica nos ayuda a conocer la radiación solar, temperatura, la humedad dentro y fuera de la estructura. Igual podemos utilizar equipos como el pluviómetro, ¿verdad?, que estos se utilizan fuera de la estructura para
digamos, en invierno, cuando comenzamos a producir, a sembrar en invierno, llevamos un control de la precipitación en la zona. Es decir, llueve el día de hoy, cayeron 20 milímetros, sabemos que la planta diariamente necesita 8 milímetros, dividimos ese volumen de agua de lluvia y sabemos que aproximadamente en 2 a 3 días vamos a necesitar regar nuevamente. Y claro, llevando los parámetros de humedad dentro de la estructura también. Dentro de la estructura utilizamos también medidores de humedad. Este nos ayuda a medir la humedad relativa y la temperatura dentro de la estructura. Este equipo se llama higrotermómetro digital. Este lo colocamos dentro de la estructura y él lleva un registro, ¿verdad? Un registro de la temperatura dentro de la estructura, tanto en temperatura como en humedad relativa. Entonces son parámetros muy importantes porque a través de este equipo que nosotros podemos determinar si necesitamos hacer un riego con los nebulizadores para bajar temperatura dentro de la estructura. Tenemos que saber los rangos de temperatura que soporta el cultivo para evitar que este llegue al máximo superior y poder crear un estrés, evitar, ¿verdad?, un estrés en la planta. Hablando de los parámetros nutricionales, es importante saber también que actualmente en Nicaragua todavía trabajamos de manera muy tradicional con el tema de los parámetros nutricionales. Es decir, nosotros hacemos la aplicación al ojo de buen cubero, como se dice, ¿verdad? Esto nos limita porque en el caso de los parámetros nutricionales son muy importantes determinar la cantidad de fertilizante que la planta va a requerir. Entonces, nosotros actualmente utilizamos equipos de medición, ¿verdad?, en este caso que miden nitratos, calcio, potasio y sodio, para llevar un control de los parámetros nutricionales dentro y fuera de las estructuras. Esto no solamente dentro de la estructura, ¿verdad? Entonces, en base a eso que nosotros hacemos mediciones en el cultivo, determinamos cómo están los rangos nutricionales y verificamos si tenemos un exceso o un déficit. Y ahí es donde tomamos las decisiones de cuánto aplicar, qué aplicar y cómo recuperar o cómo bajar la incidencia del exceso de nutrientes. Es importante también monitorear el pH y la conductividad eléctrica, tanto en el suelo, en el agua y en las soluciones de fertilizantes, porque los fertilizantes y las plantas responden a diferentes pH en el suelo. Entonces, cuando el suelo está muy ácido, ¿verdad?, quiere decir que nos hemos excedido con aplicaciones de fertilizantes a base de sales. En este caso, tenemos que hacer, en vez de seguir fertilizando, lo que necesitamos hacer es hacer un lavado en el sistema de riego, es decir, aplicar agua de manera constante para hacer un lavado de esas sales y poder llevar el suelo a un pH adecuado para que la planta pueda absorber los nutrientes que uno le desea aplicar. Al igual que el suelo, tenemos que hacer las mediciones de pH en el agua porque muchos de los productos acá en el mercado nicaragüense también tienden a inhibir su eficiencia acorde al pH. Entonces necesitamos hacer esas mediciones para que la aplicación sea la más eficiente. Por último, ¿verdad?, hay otro monitoreo, y este también es importante, es a través de un SPAT de clorofila. Este es un equipo que mide específicamente la clorofila contenida dentro de la planta. Entre mayor clorofila, tiene el cultivo más resistente a los efectos de estreses y más eficiente en la época de producción va a ser.
tenemos que tener un rango adecuado también, porque cuando hay un exceso de clorofila, ¿verdad? Es decir, que estamos utilizando más fertilizantes de lo que necesitamos. Entonces estamos sobrecosteando esa parte de la fertilización. Entonces, con estos equipos nosotros hacemos unas mediciones de clorofila en la planta. Es una medición no invasiva que se coloca, como pueden ver acá, a la orilla, ¿verdad?, de la hoja, y esta le mide los rangos dependiendo del tipo de cultivo. En base a eso, nosotros igual comenzamos a tomar decisiones más acertadas con respecto al comportamiento nutricional de la planta. ¿Algunas preguntas? Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Roberto Cruz, por su excelente exposición. Vamos entonces, bueno, vamos a preguntarle aquí al compañero de Venezuela si por casualidad ya se logró conectar nuevamente con nosotros. Al compañero Juan Carlos Suárez, que nos deje un mensajito por chat para saber que está con nosotros nuevamente. Le vamos a pedir, compañero, que suba su presentación que acaba de hacernos aquí a la plataforma. Okay. Para que en los telecentros la puedan descargar. Ok. Vamos a dejar abierto entonces nuestro periodo de preguntas y respuestas para que si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieran hacer algún tipo de comentario, contar alguna experiencia a nuestros productores, lo pueden hacer. Aquí vamos a mandarles un saludo muy importante, ¿verdad? Muy fuerte, muy caluroso a todas nuestras mujeres del campo, ¿verdad? Por ser hoy el Día Internacional de la Mujer Rural. Darles las gracias a todas esas mujeres que desempeñan una labor muy importante en nuestro desarrollo como país, ¿verdad? Y también a nosotros como nicaragüenses, en el caso nuestro, ¿verdad? Que ellas aportan increíblemente, además de nuestra economía, también son parte de este proceso en el que gracias a ellas nosotros podemos tener nuestra alimentación y nuestras mesas todos los días y nos representan, ¿verdad? Como mujeres de valor, de lucha, a todas nosotras. Muchísimas gracias por su labor y felicitarlas, ¿verdad? Nuevamente por esa maravillosa labor que tienen todos los días en sus fincas. Vamos a leer. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Creo que sí. Sí, aquí leo un comentario de Israel Gutiérrez que dice: he visto que el viento las daña a esta casa maya. No debería, es decir, si sucede eso es porque no se tomaron los parámetros técnicos adecuados para la construcción. Los puntos más importantes es saber las ráfagas de vientos de las zonas, ¿verdad? Y las alturas que se desea instalar. Entonces, en ese caso, necesitamos hacer una estructura mucho más robusta para que soporte esas ráfagas de viento que pueda dañar la estructura. No debería en este caso. Ok, vamos a leer la siguiente pregunta. Luego nos preguntan cuánto es el valor del SPAT de clorofila y los parámetros de nutrición de las plantas.
Bueno, eso se me pueden contactar, ¿verdad? O les pueden dar mis datos, yo les podría pasar información sobre el costo de los equipos. Los parámetros nutricionales en los cultivos son variados. Entonces no tenemos un dato específico porque dependiendo de la zona van a ser o se determinan los parámetros nutricionales. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Sembrar hortalizas en esta zona del Pacífico, digamos en Tisma, que es una zona hortalicera, donde las temperaturas de la zona andan entre 30 hasta 40 grados Celsius, que en la zona de Jinotega, Matagalpa o Estelí, que son zonas mucho más frescas. Entonces, en ese caso, los parámetros nutricionales cambian dependiendo de la zona. Ahí donde necesitamos o hacemos una valoración dependiendo de la zona para determinar los parámetros nutricionales. Kevin Cisneros, productor de Chinandega, dice, con un tanque de 250 litros, ¿cuánto se puede sembrar o cuánta área puede abastecer esa cantidad de agua? Con un tanque pequeño de 250 litros podría utilizarse en una estructura de unos 8 por 30 metros de largo. ¿Qué sucede en este caso? Que el detalle aquí es que el tanque lo vas a tener que estar llenando más seguido, ¿verdad? Muy para adelante rapidito. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, entonces en este caso se puede sin ningún problema. El punto importante acá es determinar la altura, ¿verdad? La altura de ubicación del tanque con respecto a la estructura y las veces que vamos a tener que estar llenando el tanque en el día para poder suministrarle al cultivo la cantidad de agua y fertilizante. Excelente, muchísimas gracias. Dice Kevin Cisneros, de 1000 litros, ¿cuántas áreas puede abastecer? Es lo que le decía, se puede utilizar un tanque de 250 litros, 1000 litros, 2000 litros en una estructura de unos 8 metros de ancho por 30 de largo. Y se pueden utilizar hasta para más estructuras si así uno lo desea. Lo que sí hay que determinar realmente es cuántas veces vamos a tener que estar llenando ese tanque para poder suministrarle el agua necesaria al cultivo. Del Telecentro Intajalapa preguntan de cuánto debe ser la altura del tanque para el riego de goteo. Para que pueda trabajar relativamente bien, al menos debería de tener unos 2 a 3 metros. Pero la estructura tendría que ser en una zona relativamente plana para que a través de la fuerza de gravedad pueda llegar hasta el final de la cinta y le pueda suministrar agua. Ok, excelente. Vamos a pedirle que ponga la presentación aquí en la plataforma, por favor, para que la podamos descargar. Y si no tenemos entonces más preguntas, si no tenemos otra intervención. Ok, dice Pedro José Espinosa, para la zona de León, ¿qué estructura recomienda utilizar? Para esa zona, donde es de altas temperaturas, ¿verdad? Lo más recomendable es utilizar casas maya, porque son estructuras que tienen una mejor aireación. Ahí el detalle con estas estructuras de casas maya es que, digamos, en la época de invierno dejan pasar el agua en cierta cantidad. Entonces, también no solamente es saber qué zona, sino qué tipo de cultivo vamos a sembrar dentro de la estructura. Porque el cultivo, digamos, el tomate es uno de los más susceptibles al tema del exceso de humedad. Entonces, si sembramos tomate en una casa maya en invierno, podemos crear un problema fitosanitario muy severo. Entonces, en ese caso, necesitamos saber nuestro nicho de mercado,
qué tipo de cultivo vamos nosotros a proveer al mercado, ¿verdad?, nacional, y en base a eso hacer las características de la estructura. Excelente, muchísimas gracias, compañero. Si no tenemos entonces más preguntas, cerraríamos. Dice, para la zona de Jalapa, ¿cuál de las 4 estructuras es recomendable usar para el cultivo de tomate? En Jalapa creo que las temperaturas, ahí, bueno, en la zona de Jalapa no he visitado mucho, ¿verdad? Pero creo que las temperaturas se andan comportando como las de Estelí, una zona donde anda entre 20 a 30 grados. Ahí realmente también tiene que ver el nivel de inversión que desea hacer el productor. Yo recomendaría entre la casamaya y la estructura de invernadero, pero también tiene que ver con el poder adquisitivo del productor. Hay momentos donde, digamos, en tema de costo, una estructura de casamaya es mucho más económica que una estructura de invernadero. Entonces, hay que saber hasta dónde puede llegar uno con inversión para poder cumplir con todos los parámetros. Pero si fuese, digamos, por recomendación técnica, podría ser la casamaya y especialmente y el invernadero, dependiendo del tipo de cultivo que desea sembrar. Dicen de Santiago Baldovino, muy. ¿Solo es recomendable usar casa sombra para germinación en la zona de Matagalpa? La casa sombra o vivero es lo mejor, es el más adecuado para germinación. Pero cuando hablamos de germinación de plantas perennes, ¿verdad? Cuando les dije, digamos, forestales, frutales, café, tienden a ser la más eficiente. Pero hay productores que igual utilizan la estructura de invernaderos para germinación, tanto para germinación de hortalizas como germinación de plantas perennes. Entonces, pero sí, la estructura de casamaya o casa sombra o vivero es la que más se ha utilizado en Nicaragua para producción o germinación, en este caso. Dice Kevin Cisneros, productor de Chinandega, ¿cuántas plantas alcanzan en la estructura de casamaya? Bueno, la cantidad de plantas va a depender de la variedad del cultivo, ¿verdad? Tiene que saber qué tipo de cultivo va a sembrar. Normalmente, lo que nosotros recomendamos entre distanciamiento, entre surcos, anda entre 1,20 a 1,50 entre surcos. Ahora, el distanciamiento entre plantas va a depender mucho del tipo de cultivo. Hay cultivos que andan entre 50 a 30 centímetros entre plantas. Y entonces, el uso de plantas o de semillas híbridas, en este caso es importante, porque son semillas de alto rendimiento. Entonces necesitamos saber qué tipo de semilla vamos a utilizar, ¿verdad? Si se adapta a las zonas para que le pueda suministrar o pueda hacer un distanciamiento adecuado del cultivo dentro de la estructura. Ahora, ¿cuánto le puede alcanzar en una estructura? Depende del tamaño de la misma. No es lo mismo utilizar una estructura de casamaya de 10 por 20 que una de 50 por 50. Entonces el volumen o la densidad poblacional va a aumentar en la estructura más grande. Pero esos son ahí unos detalles, ¿verdad?, con respecto al distanciamiento que tienen que tomar en consideración. No se puede sembrar demasiado cerca porque eso tiende a que la planta no pueda expresar su potencial genético, su potencial en producción. Hay que tomar esos
esos parámetros importantes.